Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Yo soy y estoy aquí, como cada día, para traeros las últimas noticias, los rumores más jugosos y, por supuesto, todo el drama que rodea a nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, una pareja que nos ha hecho soñar, reír y, seamos sinceros, también llorar un poquito. Sí, hablo de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no estoy hablando de Can Divit y Sanem Aydin, aunque a veces es difícil separar la realidad de la ficción cuando estos dos están juntos, ¿verdad? La magia de Erkenci Kuş sigue viva en nuestros corazones, y la pregunta persiste, ¿qué tan real fue todo lo que vimos en pantalla? En este vídeo vamos a desentrañar un poco más la historia de un regalo que, según los rumores, dejó a Demet sin palabras. Un regalo que, según dicen, fue mucho más que un simple objeto material. Un regalo que, en definitiva, dicen que terminó por enamorar a Demet. ¿Estáis preparados para descubrir de qué se trata? La verdad detrás de este gesto romántico podría ser la clave para entender la dinámica entre estos dos talentosos actores. Pero antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. No os perdáis ni un solo vídeo sobre vuestras series turcas favoritas, sobre los actores y actrices que nos roban el corazón, y por supuesto, sobre las historias de amor que nos hacen suspirar. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte nada y por supuesto, deja tu like si te gusta el contenido. Ahora sí, vamos al lío. Que empiece el salseo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, ha sido objeto de intensa especulación y debate desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y encendía las redes sociales. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los dos protagonistas. Cada interacción, cada entrevista, era analizada con lupa por sus fans, buscando pistas de un posible romance. La tensión era palpable y el mundo entero estaba esperando una confirmación. Durante el rodaje de la serie, los fans estaban eufóricos. Cada foto que subían a sus redes sociales era analizada al detalle, cada interacción era motivo de celebración. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por la complicidad que demostraban tanto dentro como fuera del set. Incluso los miembros del equipo de producción comentaban sobre la buena onda que había entre ellos, alimentando aún más las esperanzas de los fans. Se crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a Can y Demet, y cada pequeño detalle se convertía en noticia viral. Pero, ¿realmente hubo algo entre ellos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un misterio. Ni Can ni Demet confirmaron nunca una relación romántica, pero tampoco la negaron categóricamente. Dejaron la puerta abierta a la especulación, alimentando aún más la fantasía de sus fans. Esta ambigüedad solo sirvió para intensificar el fervor de sus seguidores, quienes estaban convencidos de que su amor era real, incluso si ellos no lo admitían públicamente. La presión mediática era inmensa, y cada movimiento de los actores era seguido de cerca. Y es en este contexto, en medio de la vorágine mediática y la presión de los fans, donde entra en juego la historia del famoso regalo. Un regalo que, según fuentes cercanas a la pareja, fue entregado durante un momento muy especial. Un momento que, al parecer, marcó un antes y un después en la relación entre Can y Demet. Se rumorea que fue durante una pausa en el rodaje, en un ambiente más íntimo y relajado, lejos de las cámaras y los focos. Este gesto aparentemente simple desató una ola de emociones y cambió la forma en que se veían el uno al otro. Ahora bien, ¿de qué regalo estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a que no se trataba de un regalo material, de una joya cara o de un coche de lujo. No, amigos míos. Se trataba de algo mucho más valioso, de algo mucho más significativo. En un mundo donde los regalos ostentosos son la norma, este gesto simple pero sincero destaca por su autenticidad. Era un regalo que venía del corazón, y que buscaba conectar con el alma de la persona que lo recibía. Se dice que Can le regaló a Demet una carta. Sí, una simple carta escrita a mano. Pero no era una carta cualquiera. Se trataba de una carta llena de sentimientos, de emociones, de palabras que salían directamente del corazón de Can. En la era digital, una carta escrita a mano es un acto de valentía y romanticismo.
Requiere tiempo, esfuerzo y una profunda conexión emocional con la persona a la que se dirige. En la carta, Can le expresaba a Demet su admiración, no solo como actriz, sino también como persona. Le hablaba de su talento, de su energía, de su capacidad para iluminar cualquier espacio con su sonrisa. Le decía que se sentía afortunado de haberla conocido, de haber trabajado con ella y de haber compartido tantos momentos especiales. La carta era un tributo a la personalidad de Demet, a su carisma y a su impacto en la vida de Can. Era una forma de decirle que la veía y la valoraba por quien era, más allá de su fama y su éxito. Pero lo más importante, según cuentan, es que en la carta Can le confesaba a Demet sus sentimientos. Le decía que se había enamorado de ella, de su personalidad, de su forma de ser. Le decía que la consideraba una persona única, especial, y que quería tenerla en su vida. Esta confesión era el núcleo de la carta, la declaración de amor que había estado latente durante todo el rodaje. Era el momento de la verdad, el instante en que Can decidía abrir su corazón y revelar sus verdaderos sentimientos. Esta carta, amigos míos, fue mucho más que un simple regalo. Fue una declaración de amor en toda regla. Una declaración de amor que, según dicen, dejó a Demet completamente sin palabras. En un mundo donde las palabras a menudo se usan a la ligera, esta carta tenía un peso especial. Era una promesa, una esperanza y una invitación a explorar un futuro juntos. Imaginaos la escena. Demet recibiendo la carta, abriéndola con nerviosismo, leyendo cada palabra con atención. Sintiendo cómo su corazón empieza a latir más rápido, cómo sus mejillas se enrojecen, cómo sus ojos se llenan de lágrimas. El momento en que Demet recibió la carta debió ser una mezcla de emoción, sorpresa y vulnerabilidad. Era un instante de conexión profunda, en el que dos corazones se abrían el uno al otro. Imaginaos la emoción, la sorpresa, la alegría. Demet, que siempre se había mostrado cautelosa con sus sentimientos, de repente se veía confrontada con una declaración de amor tan sincera, tan apasionada. Demet, conocida por su profesionalismo y su discreción, se encontraba en una situación que desafiaba sus límites. Era un momento de introspección, en el que debía decidir si estaba dispuesta a arriesgarse y abrir su corazón a Can. Se dice que Demet quedó tan impactada por la carta que no supo qué decir. Se quedó en silencio asimilando cada palabra, cada sentimiento. Necesitó tiempo para procesar todo lo que estaba sintiendo. El silencio de Demet era comprensible, dada la magnitud de la declaración de Can. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre sus propios sentimientos y para decidir si estaba lista para embarcarse en una relación con él. Pero ¿cómo reaccionó Demet realmente? Esa es la pregunta del millón. Como os dije antes, ni Can ni Demet confirmaron nunca una relación romántica. Pero lo que sí sabemos es que después de recibir la carta, la relación entre ellos cambió. La dinámica entre ellos se transformó, volviéndose más íntima y personal. Se volvieron aún más cercanos, aún más cómplices. Compartían más tiempo juntos, se reían más, se miraban con más intensidad. La química entre ellos era palpable, evidente para todos los que los rodeaban. Los pequeños gestos, las miradas furtivas y las sonrisas compartidas revelaban una conexión profunda y un afecto mutuo. Muchos creen que la carta de Can fue el detonante que hizo que Demet se diera cuenta de sus propios sentimientos. Que la ayudó a vencer sus miedos, a dejarse llevar por la emoción, a abrir su corazón. La carta de Can pudo haber sido el catalizador que Demet necesitaba para reconocer y aceptar sus propios sentimientos por él. Era una invitación a dejar de lado las dudas y a abrazar la posibilidad de un futuro juntos. Si la carta de Can realmente enamoró a Demet, es algo que solo ellos dos saben. Pero lo que sí es cierto es que la historia de este regalo, ya sea real o una simple leyenda urbana, ha contribuido a alimentar el mito de Can y Demet como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Independientemente de la verdad detrás de los rumores, la historia de la carta sigue cautivando a sus fans y alimentando su esperanza de un final feliz. Y es que al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en las historias de cuento de hadas. Queremos pensar que Can y Demet, como Can Divit y Sanemaidin, encontraron el amor en el set de rodaje y que vivieron felices para siempre. La fantasía de un romance de cuento de hadas es irresistible, especialmente cuando se trata de dos personas tan carismáticas y talentosas como Can y Demet. Aunque la realidad sea diferente, la fantasía siempre será más atractiva. Y la historia del regalo, de la carta que dejó a Demet sin palabras, es una parte fundamental de esa fantasía.
La carta representa la esperanza, el amor y la posibilidad de un futuro juntos. Es un símbolo de la conexión profunda que une a Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por la historia del regalo que, según los rumores, enamoró a Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la especulación sobre su romance durante el rodaje de Erken Kuş, y la leyenda de la carta, el regalo que supuestamente reveló los sentimientos de Can y transformó su dinámica. Una historia que, verdadera o no, sigue fascinando a sus fans. Hemos analizado los rumores, las pistas y las posibles interpretaciones de los hechos, dejando a cada uno la libertad de creer lo que quiera. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿Pensáis que la carta es real o una simple leyenda? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos en otra serie? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que os guste. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like al vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo turco. Hasta la próxima. Y que el salseo turco os acompañe.